Hoy les tengo que hablar sobre el título que me sugirieron, que era el valor añadido de los registros de enfermedades raras. Creo que en el programa viene el de los registros autonómicos, así que vamos a tratar de centrarnos en todo esto. En primer lugar, un registro de enfermedades raras. Ya se ha hablado aquí, se ha mencionado en varias ocasiones, pero en muchas ocasiones no tenemos claro qué es un registro de enfermedades raras. Hablamos de registro y estamos hablando de registros poblacionales y estamos hablando de registros de pacientes. Y aunque comparten objetivos y comparten métodos, son diferentes. Y son diferentes no solamente por el objeto en sí, que en ocasiones puede ser distinto, sino en ocasiones también por la forma con la que se puede acceder a estos datos, con la gobernanza de los mismos, con cómo se trabaja en ellos. Puede haber diferencias. Yo hoy aquí les voy a hablar sobre todo de registros poblacionales, no tanto de registros de pacientes. Y en segundo lugar, enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Ivo hace un momento ha puesto, y yo no voy a repetir porque esto es un clásico en todas estas presentaciones, creo que a estas alturas ya sabemos lo que son, pero quizá tenemos bastantes discusiones sobre cuántas son, 3.000, 8.000, 7.000, y las características, cada una tiene las suyas, bien lo saben ustedes. Por lo tanto, esto hace diferente a los registros de enfermedades raras, sobre todo de otro tipo de registros. Pero las cuestiones más importantes es ¿para qué queremos un registro de enfermedades raras? Ahora intentaremos hablar un poquito de ello. ¿Y cómo materializamos esto? Bien, los registros en general, no solamente los de enfermedades raras, su objetivo final es poder disponer de datos que sean relevantes y fiables. Y los registros poblacionales tienen además una función siempre muy clara de vigilancia. Vigilancia es obtención de información para luego poder actuar, para luego disponer de esa información que nos sirva para la acción. De estos datos relevantes y fiables pensamos y intentamos poder hacer estimaciones específicas sobre la población que es objeto de ese registro. ¿Cuántas personas tienen determinada enfermedad? ¿Qué características tienen esas personas? ¿Qué características tienen esas enfermedades en un territorio concreto? Y todo ello, como les decía, con la finalidad de plantear acciones de prevención, acciones de control o de investigación. Y en este caso, ya si nos referimos a las enfermedades raras, pues en el ámbito de estas enfermedades. En la actualidad estamos pasando mucho desde el concepto de registro hacia el concepto de sistema de información. ¿Por qué? Porque el registro clásico se orientaba a la recogida de información con un formato establecido, mientras que en la actualidad lo que hacen casi todos los registros es obtener información allí donde está disponible, no tanto ser notificados con esa notificación pasiva que en el pasado han tenido los registros clásicos. En el caso de las enfermedades raras, nos encontramos con bastantes problemas. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de síndromes, estamos hablando de genotipos, como nos decía ahora Ivo, estamos hablando de fenotipos, como también nos decían, la definición, ¿cuántas enfermedades tenemos? Una pregunta capciosa, ¿no? ¿Son raras las enfermedades raras? Que a veces estamos diciendo que no tanto. Los números pequeños, hablamos de que, claro, son pocos enfermos y esto dificulta siempre trabajar. ¿Cómo se codifican estas enfermedades? ¿Qué sistemas de codificación estamos utilizando? ¿Qué pasa si no tenemos un código específico en una clasificación para poder identificar a un paciente que tiene una determinada enfermedad? Bueno, pues todo esto nos lleva a ponernos las manos en la cabeza y decir, Dios mío, todos estos botones, ¿cuál tengo que tocar, ¿no? Bien, tradicionalmente los registros de enfermedades o los registros de pacientes eran como esta foto que les muestro aquí. Hablábamos de cosas un poquito diferentes, hablamos de cáncer y evidentemente el cáncer de pulmón y la leucemia tienen en común cosas, pero también tienen cosas diferentes. Pero estamos hablando, como ven ustedes ahí, pues por ejemplo de cítricos, ¿no? Los cítricos, la naranja y los limones son diferentes, pero los tipos de cánceres se pueden parecer un poquito. Cuando hablamos de registros de enfermedades raras, estamos ante esta otra fotografía, donde estamos viendo cosas muy diferentes, completamente diferentes. Y esto le añade una complejidad que no tienen los registros en otros tipos de patologías o en otras circunstancias. Bien,
centrado un poquito de qué vamos a hablar, vamos a ver cuál ha sido la evolución de los registros de enfermedades raras en España. Y yo creo que lo primero que hay que mencionar es la Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras, que funcionó de 2003 a 2006, impulsada por el Instituto de Salud Carlos III, y en la cual el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que todavía no lo era en aquella época con esta denominación, era el CISATER en aquella época, impulsó y participaron 11 comunidades autónomas. Fue el germen de todo lo que ha venido después. Nosotros, de hecho, empezamos a trabajar en este ámbito en aquella época. Hubo productos interesantes, determinadas comunidades autónomas por primera vez presentaron cómo estaba la situación de las enfermedades raras en su comunidad autónoma y además pues, se produjeron trabajos conjuntos como pudo ser el Atlas Nacional Provincial de Enfermedades Raras, que bueno, todavía pueden ustedes acceder a él, datos no validados, pero bueno, fue la primera vez que se estaban publicando datos a nivel nacional en España. A partir de aquello, la siguiente actuación importante a nivel conjunto fue el proyecto Spain ARDR. Este proyecto, que estaba dentro de la convocatoria IRDIC que lanzó el Instituto de Salud Carlos III, participaron ya la casi totalidad de las comunidades autónomas, unas más, otras menos, pero en el desarrollo que se hizo se sentaron ya definitivamente las bases para que todas las comunidades autónomas empezaran a trabajar en el ámbito de las enfermedades raras. A modo de pequeños datos, para el periodo 2010-2011 pues, se consiguieron 824.399 registros, que no quiere decir pacientes, porque había pacientes duplicados, con una cobertura del 80,1% de la población española. Quiere decir, fue un esfuerzo bastante importante, liderado también en su momento por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. En la actualidad, por ejemplo, estamos trabajando determinadas comunidades autónomas en el proyecto ARDICODE para codificación de enfermedades raras, que ha empezado muy recientemente. El kick-off meeting fue a finales de enero y la primera reunión con todas las comunidades autónomas ha sido este lunes pasado. Quiere decir que es un proyecto que está comenzando, pero se sigue trabajando conjuntamente por parte de las determinadas comunidades autónomas. Bien, ¿y cómo se han ido constituyendo en las comunidades autónomas estos registros? Bueno, pues la primera comunidad autónoma que lanzó una normativa para constituir su sistema de información de enfermedades raras fue Extremadura, en 2004. Fíjense que estamos en el periodo donde REPIER estaba plenamente activa y a partir de ahí las diferentes comunidades autónomas fueron lanzando estas normativas. Al punto, luego Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, en fin, otras comunidades autónomas, hasta el punto que en 2015, por fin, se constituye el registro estatal de enfermedades raras con participación ya de todas las comunidades autónomas. Este registro estatal es la suma, y no, es algo más que la suma de los diferentes registros autonómicos. Porque la pregunta es, ¿debe existir un único registro? ¿O esto de que existan muchos es bueno o no? En muchas ocasiones yo he oído y he participado en debates de, bueno, estamos con pocos casos, mejor que haya un único registro, porque de esa manera tendremos más capacidad de trabajar, ¿no? Es decir, todos los enfermos estarán en un único sitio. Bueno, nuestra postura siempre ha sido que si tenemos 17 realidades, y subrayo la palabra realidades, y además tenemos el nivel estatal, y si somos capaces de trabajar juntos, seguramente vamos a poder llegar mucho más lejos. No sé si conocen ustedes el proverbio africano que dice aquello de que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con más gente. Pues yo creo que en este caso, yendo con más gente, podemos llegar más lejos. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre que justifiquen esto? ¿Por qué un registro autonómico y por qué un registro estatal? Bueno, porque sencillamente se hacen cosas diferentes. En los registros autonómicos, una de las primeras tareas que hay que empezar es recopilar esos datos.
muy importante validarlos, es decir, estar seguro de que lo que tenemos ahí responde a lo que pensamos que es. Un caso de una enfermedad es un caso de esa enfermedad. Esto que parece sencillo, si quieren luego en la momento de preguntas podemos profundizar un poquito, no es tan sencillo. Después estos datos deben ser comunicados a otro nivel y al mismo tiempo debe procederse al análisis en el ámbito de la propia comunidad autónoma y luego difundir, comunicar esa información. Comunicar datos y comunicar información es diferente. Comunicar datos significa pasarlos a otro nivel y comunicar información significa trasladar esa información, ese sentido que se le ha dado a los datos a otras personas. En el registro estatal, en cambio, esa comunicación de datos se obtiene desde las diferentes comunidades autónomas, se depura, se integra. Deben de hacerse acciones de coordinación, es fundamental. Esta es la principal tarea que tiene que tener el registro estatal, armonizar criterios, armonizar procedimientos. También debe de realizar después, con los datos que ha obtenido las diferentes comunidades autónomas, análisis, comparar, y es muy importante esta comparación. Para comparar tenemos que estar seguros que estamos comparando las mismas cosas, y evaluar, y también proceder a la difusión y comunicación de la información. Y entre medias, entre los dos, debe haber una clarificación y estar muy claro cuál es el manual de operaciones y solventar todos los problemas de interoperabilidad, tanto técnica, semántica como organizacional. Esto que parece algo muy obvio, lo ponemos muchas veces, se ha puesto ya aquí antes y pues en ocasiones no somos capaces de resolverlo de la mejor de las maneras. Bien, bueno, insisto, ¿y por qué? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Por qué deben de existir estos registros autonómicos de enfermedades raras? Pues si no existieran por otro motivo, debería ser solamente por este. Porque es un espacio para que puedan surgir y se puedan probar aspectos técnicos y aspectos de funcionamiento, siempre en el ámbito de las competencias, que luego puedan ser trasladados a otros registros autonómicos, al registro estatal y eventualmente a otros registros fuera de nuestro país. Y por lo tanto esto es un enriquecimiento tanto para los otros registros autonómicos, para el registro estatal y para cualquier registro de enfermedades raras. Un ejemplo que también podemos ampliar luego, si quieren, en la fase de preguntas, es el trabajo con las enfermedades en atención primaria, que es una de las fuentes que en este momento todavía no está bien recogida en el registro estatal. Hay registros autonómicos que ya están trabajando en este ámbito y que su trabajo puede redundar en beneficio de otros registros y del estatal, evidentemente. Pero también nos enfrentamos con dificultades a la hora de poder poner en marcha y desarrollar los registros autonómicos. La complejidad, ya se le he comentado, esa complejidad es muy superior a la de otros registros poblacionales y hace que las comunidades autónomas, que tampoco es donde atamos los perros con longaniza, sino que, en fin, tenemos también nuestras dificultades presupuestarias, pues hagan que no siempre se pueda abordar toda esta complejidad. En segundo lugar, el problema de los números pequeños, ya se lo he dicho antes, ¿no? Es decir, los números pequeños hacen que tenemos pocos casos, eso va a hacer difícil el análisis. Bien, pero sin embargo, también se ha dicho aquí, son números pequeños, pero el número de casos a validar, a ir a mirar en diferentes fuentes de información si efectivamente es un caso de la enfermedad que se supone que es muy elevado. Y cuando digo muy elevado, es muy elevado. Y créanme, porque trabajo en otras enfermedades como cáncer, como insuficiencia renal, que son enfermedades mucho más frecuentes, y sin embargo el trabajo de validación en ocasiones es menor en esas enfermedades más frecuentes que en estas menos frecuentes. ¿Y por qué es debido a ello? La falta de especificidad que tienen los sistemas de información sanitarios. Es muy complicado recoger información de enfermedades que no están bien codificadas o que no tienen un código específico. Y ir a mirar si efectivamente es la enfermedad de la que se supone que es o no, es siempre muy complicado. Y por último, y como ya les mencionaba, tenemos una escasez de personal dedicado, de personal estable. Hemos pasado unos años muy complicados en materia de personal y, bueno, y todavía no estamos libres de ello. Y además personal que tenga formación suficiente para poder trabajar en los registros autonómicos. Y esto es una amenaza para la sostenibilidad de los diferentes registros. ¿Qué retos tenemos en el registro de las enfermedades raras en España? En primer lugar, ser capaces de consolidar la convergencia que ya hemos alcanzado en lo básico.
también tenemos una oportunidad. Es decir, en España tenemos 17 más 1 posibilidades de acometer otros aspectos en el registro de las enfermedades raras. Y esto incluso es valioso a nivel europeo. Nuestra situación es muy semejante a la que se produce en Europa, si lo piensan ustedes bien. Comunidades autónomas con competencias plenas en materia de sanidad que están trabajando con un nivel nacional de coordinación. Esto es lo mismo que se da en Europa. Podemos trasladar nuestra experiencia al nivel europeo y esto creo que es muy importante. Hasta ahora, la historia que hemos tenido en los registros poblacionales de enfermedades raras, ha habido un impulso desde el nivel central, en este caso muy focalizado en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y ahora compartido con el Ministerio de Sanidad, pero es a la vez una historia compartida entre los diferentes registros autonómicos y entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico. Por lo tanto, es imprescindible que si nuestra historia ha sido compartida, el futuro siga siendo también compartido. En la actualidad, el Registro Estatal de Enfermedades Raras ha conseguido llegar a consolidar y a compartir datos sobre 10 enfermedades. A finales de 2018, estas son las primeras 10 enfermedades que todas las comunidades autónomas se comprometieron a aportar al registro estatal. En la actualidad, además, está en estudio ya para poder incorporar en los meses sucesivos, en los años sucesivos, por lo menos hasta estas otras 18, y en el futuro se irán ampliando más. También, si quieren ustedes, en el apartado de discusión podemos ver la pertinencia o no de trabajar de esta manera o de otra. Finalmente, y para concluir, les diré cuál es el valor añadido que tienen los registros autonómicos de enfermedades raras. Bueno, la colaboración entre los diferentes registros autonómicos y entre los autonómicos y el estatal ha alcanzado ya este hito de compartir información normalizada y validada, que es lo que nos dice el decreto de 2015, que los datos tienen que ser validados y que pensamos que va a ser útil sin duda para todos los afectados. Y también esta otra situación que les decía, la complejidad y dificultades que se tienen en recursos en los registros autonómicos de enfermedades raras puede comprometer su sostenibilidad en un futuro cercano. Yo simplemente agradecerles su atención y a su disposición para este momento de discusión. Hola, buenos días. Me llamo Cristina Fernández. Soy estudiante de tercero de farmacia y llevo el área de farmacia de la Asociación Anababe y Ciliopatía. Vale, mi pregunta era para el doctor Ivo, que era que en lo que ha hablado, que ha dicho de los registros, que los pueden, o sea, si alguien tiene un hospital o tal, tiene pacientes que puede contactar con ustedes, era básicamente que de dónde cogen los registros, de personas que se ofrecen a hacerse un test o comparten con alguna otra base de datos, porque también he visto en la presentación el NCBI. Gracias. Bueno, yo no entro en los detalles de cómo se hace la reclutación de individuos que entramos en el sistema RD Connect o en el RD Connect GPAP. Pero no vamos a buscar pacientes, son los clínicos que nos contactan, que dicen, bueno, nosotros queremos saber nuestros datos adentro del sistema. Y entonces tenemos un Memorandum of Understanding que dice, bueno, si tienes podemos coger datos y entonces se hace la integración de un paciente o de la familia del paciente adentro del sistema y la conexión del fenotipo, eso es en las manos del clínico. Es él que da la información de fenotipo. No es un pull, es un push. Viene del clínico al sistema. Y lo hacemos como que yo digo, bueno, si habéis datos y si estáis interesados, podemos hablar y entonces podemos integrar esta información. Nosotros estamos muy contentos coger datos, coger información genómica. Bueno, este da la respuesta. No vamos en un registro y cogemos datos como sin haber la permisión, pero sí
hay un clínico, que hay un individuo en su registro y entonces lo pasa a secuenciación. Entonces dice, bueno, yo quiero integrarle en el sistema para haber más funcionalidad en la investigación del genoma, exoma, panel conectado al fenotipo. Entonces lo hacemos como este. Ivo, con lo que has dicho en tu intervención, has comentado al final la relación que me ha parecido entender que a nivel autonómico estáis haciendo a través del Big Data con otro tipo de registros para intentar conectar los factores ambientales con la consecución de determinadas enfermedades o tal. Me ha parecido muy interesante. Si podrías desarrollarnos un poquito. Hay dos aspectos. Yo no entro en este, pero hay en el proyecto del EJP hay un aspecto de este. Hay en el Solva-D, que es un otro proyecto europeo, donde cogemos datos de pacientes con enfermedades raras. Pero yo he dicho que trabajamos genética genómica. Pero la realidad es estamos en el trabajo de integrar también otra información de transcriptómica, proteómica, metabolómica, de imágenes y todo esto. Pero este es, por el momento, este es en desarrollo. No es un sistema que funciona para esto, pero estamos trabajando a este punto porque es claro que si quieres sacar más información sobre un paciente, si tienes más información transcriptómica o metabolómica y puedes entrar como fenotipo, mejoras las opciones, lo haces más pequeño, las posibilidades. Y en el ámbito internacional hay una cosa que es muy importante, es que el sistema que hemos construido, estamos en este momento en la federación de este sistema. Es un sistema actual que es en Barcelona. Estamos trabajando con Navarra, que están cogiendo una instante del RDConnect a Pamplona y lo instalen ahí. Es claro que la información adentro es específico para los pacientes de Navarra y esta que nosotros tenemos es específico para los pacientes que nosotros tenemos, pero la información, el tipo de información es idéntico. Entonces podemos conectar al otro, no de manera, nosotros vemos que ellos tienen en su sistema, pero nosotros podemos preguntar. Tienes un paciente que tiene esta variante y este fenotipo en tu sistema. Entonces podemos preguntar, podemos hacer esta pregunta y entonces podemos coger la respuesta. Si la respuesta es no, bueno. Si la respuesta es sí, entonces podemos conectar dos clínicos. Uno que es de nuestro sistema y el otro que es del sistema de Navarra. Y estamos también, por el EJP, estamos también mirando si podemos hacer instalaciones en Finlandia, en otros países, con el mismo contenido. Porque si tienes el mismo contenido, es fácil hacer conexiones. Si tienes un sistema que es muy amplio y un otro sistema que es muy básico, pierdes en la opción de conectar cosas porque vas al nivel del más bajo. Pero el sistema RDConnect es muy alto en términos de fenotipos y todo esto. Bueno, estamos trabajando, pero es para el futuro. La verdad es que tocas temas que se me abren un montón de preguntas. En la intervención de la doctora Bermejo ha hablado del programa RJP. Sí. A mí me ha surgido la duda, o sea, a nivel europeo,
Hay muchas instituciones que están trabajando con él. ¿De qué plataformas disponemos? Porque ahora mismo nosotros a nivel nacional estamos instalando plataformas a nivel de mi mundo, el mundo farmacéutico, y no hay pocas discusiones con el Ministerio. Entonces es un tema que me ha suscitado una cuestión que enlazaría con otra del doctor Zurriaga, que ha sacado el tema de la codificación. Porque efectivamente, como está diciendo el doctor Ivo, es muy importante. Cuando intentamos conectar diferentes plataformas que tienen diferentes idiomas, es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, no sé. Sí, ese es justamente uno de los grandes retos que tenemos por delante. En España tenemos la plataforma de registro de enfermedades raras. Están surgiendo también, en base a los registros autonómicos, también la posibilidad de registro en plataforma, y de alguna forma hay que mantener eso conectado. La filosofía inicial era una, luego se ha ido modificando y bueno, pues en base a eso se van haciendo las adaptaciones. En cuanto a datos genómicos, contamos con la plataforma del CENAG y su interrelación con plataformas externas. Y dentro del EAP, en principio, la idea es crear una plataforma virtual, pero es una plataforma virtual en la que van a estar interconectadas otras plataformas ya existentes, con datos ambientales, con datos genómicos, con datos de ontologías, tratando de caracterizar lo mejor posible cada uno de los pacientes con enfermedades raras, caracterizar también las enfermedades y los datos que vamos analizando con las nuevas tecnologías, las tecnologías ómicas, tratando de cruzar todos esos datos y hacerlos lo más específicos posibles para el desarrollo de terapias o de verlas. Sí. En principio, los investigadores, las RNs, todos los intervinientes pueden tener unos determinados niveles de acceso a esas plataformas. Hay que crear una serie de privilegios en el mejor sentido de la palabra, precisamente para preservar la integridad de los datos, para preservar la confidencialidad. Se crean esa serie de privilegios y, dependiendo de la finalidad de la persona o de la entidad que vaya a acceder a esos datos, se puede llegar a un determinado nivel o a otro. Sí, si me permites, porque sí. Es aquello de me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? Porque es uno de los temas que han quedado por ahí. Este es el núcleo de cuando he puesto ahí aquello de la interoperabilidad, ¿no? Es decir, el problema es que en este momento, como les decía, no estamos trabajando en el concepto clásico de registro, en el cual había una notificación o una obtención de información en sitios donde ya estaba claramente identificado este paciente. Ahora somos capaces de trabajar con fuentes de datos variopintas y cuando decimos variopintas, créanme, la variedad es muy, muy amplia. Y tenemos dificultades hasta para la identificación del propio paciente, es decir, ¿esta persona es esta persona o es otra diferente? Esto que parece algo relativamente sencillo, cuando los que ya llevamos un cierto tiempo hemos trabajado con nombres, sabemos que esto es complicadísimo, el poder identificar si una persona es la misma. No, hoy en día, afortunadamente, tenemos ya, y este es probablemente uno de los avances más importantes a los cuales todavía no le hemos dado la importancia suficiente. Tenemos un código que nos permite identificar que una persona es esa persona. Tenemos unos números de identificación, unos códigos de identificación que nos lo permiten con bastante dificultad. Cuando ya vamos a nivel nacional empezamos a tener alguna dificultad porque no tenemos un número nacional. Sí que existe este número de tarjeta, pero no es el que habitualmente se viene utilizando en otros niveles, en fin. Pero bueno, más o menos este aspecto lo tenemos controlado. Cuando ya intentamos averiguar de qué está afecto este paciente, tenemos dos dificultades. La primera es que haya sido correctamente identificado en la enfermedad, el síndrome de lo que está padeciendo, que también se ha mencionado, tenemos todos los problemas de las enfermedades no diagnosticadas o mal diagnosticadas o, en fin, incorrectamente clasificadas.
esta es una primera. Y la segunda es que una vez identificada esa enfermedad, ese síndrome, lo que sea, no podemos trabajar con un literal. No nos sirve enfermedad de Wilson, porque uno podría escribir enf Wilson, el otro pone enfermedad de W, en fin, muchísimas variantes. Hay que trabajar con un código. ¿Qué código es el que venimos utilizando? Pues cada sistema de información viene trabajando con el que le parece en cada momento. En España, por ejemplo, a nivel de atención primaria se ha venido trabajando con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 9ª revisión. Muy recientemente se ha empezado a utilizar la 10ª, en la versión ES, que es la española, que no es exactamente la misma que la alemana. Pongamos aunque estemos hablando de 10 igualmente, pero no es exactamente la misma. En el nivel hospitalario especializado estamos en las mismas, se trabaja con CIE, ahora ya con la versión 10. Todo esto significa que una enfermedad tiene que caer dentro de un determinado código, pero hay códigos muy específicos, fenomenales, pero en el caso que el ejemplo que les ponía anteriormente, la enfermedad de Wilson está dentro de trastornos del metabolismo del cobre. No, pero trastorno del metabolismo de los minerales. Llegar a que dentro de esto, que hay muchas otras cosas, identificar un paciente como de esta enfermedad implica necesariamente ir a buscarlo, saber que efectivamente aparecen por allí las características que son imprescindibles en el caso de la enfermedad de Wilson. Y asignarle algo, una marca, un código diferente, que nos permita saber que esto es el caso de enfermedad de Wilson. Pero a su vez, cuando estamos hablando de los datos genómicos, vienen por otras clasificaciones diferentes. Cuando estamos hablando, es decir, hay diferentes posibilidades de etiquetar a un paciente con eso. Y todo eso tiene que ser armonizado. Y ahí es donde estamos en este momento, y por ejemplo el proyecto que les he comentado, el RDCode, en el cual estamos trabajando a nivel europeo y también bastantes comunidades autónomas en España, lo que pretende es ir solventando este tipo de cuestiones. Hasta el momento nos vamos apañando, pero con dificultades, y eso es lo que ha impedido que los registros de enfermedades raras lleguemos mucho más allá, porque somos, en muchas ocasiones, o tenemos dificultades para poder cuantificar correctamente. ¿Y esto qué les parecerá a ustedes? ¿Cómo es posible? Si yo sé perfectamente la enfermedad que tengo. Todos ustedes en eso tienen mucha razón. Pero cuando se trabaja a un nivel poblacional no es tan fácil poder asignar a un paciente. Incluso un clínico puede tener estas dificultades. Imagínense los que no estamos trabajando en el nivel clínico. Esto genera muchos más problemas. Pero mal que bien vamos solventando este tipo de cuestiones. Y este tipo de proyectos como el EJP que ya se ha comentado y el RD Connect, todos los demás, están precisamente trabajando en esto, en ser capaces de que cuando vayamos a compartir datos estemos hablando de lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, hola. Pues me voy a presentar. Soy Encarna Caballero, de disfonía espasmódica. Son espasmos en las cuerdas vocales, una distonía laringea. Quería exponer que al ser presidenta nos llegan a nuestra asociación personas que, aparte de la distonía laringea, tienen una distonía segmentaria, o sea que le coge brazo, cara, pierna, todo. Hace 4 años le hicieron una extracción en su comunidad. Está esperando resultados todavía. Ella o esta persona pregunta si al estar registrada, sobre todo para la doctora Bermejo, felicidades porque ha dado una ponencia bastante agradable, preguntarle a la doctora Bermejo si esta persona puede pasar un poco de esas pruebas que todavía no le han llegado y dirigirse a la unidad de investigación de Carlos III para que ahí le hagan su prueba genética, no sé si es un exoma o eso, porque esta persona, la verdad, cada vez está más imposibilitada, no puede coger un ordenador, no puede ya apenas conducir. Entonces, no sabe. Y otra pregunta, por favor. También nos llega a la asociación que al estar registrado en vuestros centros de registro, que si le resultaría más cercano registrarse en la comunidad autónoma, si es compatible, nada más. Empiezo a responder por la última pregunta. El registro en la comunidad autónoma no es algo que ustedes eligen.
están registrados en base a los datos clínicos que constan sobre cada uno de ustedes en los centros sanitarios de su comunidad autónoma. Y esos datos son los que se incorporan al registro. En el registro de pacientes del Instituto de Salud Carlos III, ustedes sí hacen esa incorporación activa. Se registran voluntariamente, acceden al registro, incorporan la información porque hay que incorporar una serie de datos identificativos, unos datos de la enfermedad que padecen, unos informes que justifican y nos aseguran que usted o la persona de que se trate padece la enfermedad que nos está relatando, y con ese informe nosotros hacemos la comprobación de que efectivamente padece esta enfermedad. En algunos casos hay diagnóstico, en otros no lo hay. Cuando no hay un diagnóstico, para entrar en el programa de casos no diagnosticados, que es la pregunta que me estaba haciendo, es necesario ir paso a paso. Hay que cumplimentar una serie de etapas porque no podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que tener los resultados de una serie de pruebas previas que nos aseguran que efectivamente la persona no tiene diagnóstico. Una cosa es no tener diagnóstico porque se han hecho todas las pruebas posibles y no se ha podido llegar a la conclusión de un diagnóstico final, y otra cosa es no tener diagnóstico porque no se ha completado ese proceso diagnóstico. Entonces, eso es lo que hay que completar en primer lugar. Si la persona no tiene diagnóstico y está registrada en el registro de pacientes, nosotros podemos ver que efectivamente no está diagnosticada, y si vemos que cumple los requerimientos para entrar en el programa, esta persona es invitada a formar parte del programa de casos no diagnosticados, se le piden todo lo que se necesita para cumplimentar ese proceso y el proceso de estudio, y si finalmente efectivamente es una persona sin diagnóstico, se invita a hacer la extracción de sangre para realizar las pruebas genómicas que usted ha mencionado. Si tiene la duda, puede preguntarnos. En principio, nosotros, si hemos visto claramente que usted es una persona sin diagnóstico, es muy probable que nos hayamos dirigido a usted para indicárselo. Pues muchísimas gracias. Comentabas, Óscar, de acciones específicas que hacéis en las comunidades autónomas a nivel de registros, que se había quedado también en la presentación un poco, pasaste un poco por encima. Sí, como decía ahí, la posibilidad es que evidentemente la situación es muy diferente en unas comunidades autónomas en otras. Hay quienes tienen más recursos o que tienen más posibilidades de trabajar en un ámbito concreto o en otro. Es decir, por ejemplo, él mencionaba, y lo había dejado ahí un poco de pasada, el trabajo en atención primaria. Si a nivel de atención especializada esto es relativamente complicado, pero tenemos entre comillas, la ventaja de que existe un único sistema establecido y homogéneo para todo el Estado, que es el conjunto mínimo básico de datos hospitalario, que nos permite, digamos, disponer de esa base de datos que tiene una estructura semejante en todas las comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, en atención primaria esto no se da. En primer lugar, porque incluso hay comunidades autónomas que eligieron como sistema de codificación en atención primaria algunos diferentes a la propia clasificación internacional de enfermedades. Por lo tanto, en atención primaria es bastante complicado. Tenemos una carencia de esta homogeneidad y luego, al mismo tiempo, tenemos que la mayor parte de los enfermos pasan por ahí. Es decir, hay un artículo clásico de un autor australiano que dice, bueno, las cebras son comunes, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos hablando, hay un aforismo en medicina que dice que cuando oyes galopar piensa siempre en caballos y no en cebras, pero es que aquí hay que pensar en cebras, ¿no? Y por favor que no se ofenda a nadie, es un aforismo clásico, no es mío. Y lo que quiere decir este autor es esto, tenemos que pensar también en cebras porque resulta que en atención primaria lo que el paciente de una enfermedad rara va a pasar por atención primaria. Y hasta ahora no ha habido un trabajo conjunto a nivel nacional donde podamos compartir bien esta información. Pero, sin embargo, a nivel de comunidad autónoma, en este nivel sí se puede trabajar. Y ahí ha habido ya iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en Cantabria, una iniciativa
donde se está incorporando la información de atención primaria. Nosotros en la Comunidad Valenciana también hemos hecho que exista la posibilidad de que el paciente con una enfermedad rara pueda ser identificado por el médico de atención primaria y lo pueda marcar en un determinado momento, de manera que quede en la historia de atención primaria que ese paciente tiene una enfermedad rara. Luego tenemos la dificultad de que queda marcado con eso, pero nuestro sistema de codificación aparecerá el código todavía inespecífico de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Qué estamos haciendo? Intentar trabajar en esta segunda parte, transformar que ese código inespecífico más la marca, más un literal, nos permitan ser capaces de identificar perfectamente que este paciente tiene una enfermedad rara concreta. Bueno, pues esa manera de trabajar en una comunidad autónoma, otra comunidad autónoma la puede poner en marcha y luego a nivel nacional ser capaces de incorporar esta información, de manera que vayamos creciendo. Tenemos que ser muy conscientes, y por eso les ponía la fotografía para que vieran ustedes la complejidad. Sé que muchos de ustedes son conscientes ya de la complejidad de su propia enfermedad, pero cuando uno habla de todas las enfermedades raras, esta complejidad se multiplica exponencialmente. Por lo tanto, el ver o el ir aportando estas soluciones concretas, particulares y específicas en un momento determinado, nos van a permitir ir creciendo poco a poco. Los registros poblacionales al final siempre generan una pequeña frustración, ¿no? Tanto esfuerzo al final solamente para que usted me diga que somos tantos en tal enfermedad y no me dice usted ni cuánto tiempo llevamos en esta enfermedad, ni qué tipo de tratamiento estamos recibiendo, ni... Bueno, a todo esto tenemos que ir llegando. Y piensen ustedes que, por ejemplo, los registros de cáncer llevan desde los años 40 del siglo pasado trabajando y todavía muchas veces solo dan este tipo de informaciones. Pero en aspectos concretos son capaces de ir dando mucho más. Y están dando, hablamos de supervivencia, hablamos de tipos de tratamiento, hablamos de variantes. ¿Por qué? Porque van abordando poco a poco y en la medida que su desarrollo se lo va permitiendo, van aportando este tipo de cuestiones. Es probable que en los registros de enfermedades raras, cuando lo miremos con una cierta perspectiva histórica, veremos que hemos avanzado muchísimo más rápido que se ha avanzado en otras patologías. Pero siempre esta velocidad va a ser muy inferior a la que los afectados, los pacientes, sus familias requieren. Somos conscientes de ello. Pero bueno, llegamos, la verdad, hasta donde podemos. En relación con el problema de las personas con enfermedades raras que no tienen un diagnóstico definido, simplemente comentar que mañana va a haber una mesa redonda específicamente dedicada a este problema. O sea que mañana sí que se va a poder profundizar en muchos de los aspectos en torno a las personas que no tienen diagnóstico. Simplemente apuntar algo, y no quiero entrar en lo que se pueda llegar a comentar mañana, simplemente incidir un poquito en lo que se considera una persona sin diagnóstico. Una cosa es no tener un diagnóstico molecular a través de determinadas pruebas, como comentaba usted antes, que le habían hecho una extracción de sangre, probablemente enfocado a un diagnóstico molecular o quizá metabólico de otro tipo, a través del análisis de sangre. A veces tenemos un diagnóstico muy definido, que con las características clínicas ya somos capaces de diagnosticar una determinada patología, aunque no exista un gen que ha sido asociado a esa patología, pero la persona sí tiene diagnóstico. Otra cosa es que no podamos tener la constatación objetiva a través de una prueba objetiva mediante la secuenciación de un determinado gen o de todo el exoma o de todo el genoma. Pero esa persona sí tiene un diagnóstico. Son distintos aspectos que contribuyen a la mejor caracterización de las enfermedades y de la patología concreta que tiene un paciente. La verdad es que es un poco... Yo entiendo la complejidad de todo lo que estamos comentando. A ver, un poco presuntuoso por mi parte, pero un proyecto tan sencillo que todos en nuestras casas podemos conocer, que es poder ir al médico de cabecera y que nos haga una receta, con 17 comunidades autónomas, tenemos 19 recetas electrónicas diferentes. Y como ejemplo, ahora mismo, este año, estamos intentando hacer interoperables
interoperables estas recetas. Es decir, que un paciente de aquí de Sevilla, que ha ido a su médico de cabecera y le ha prescrito un medicamento, un paracetamol, se vaya a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Valenciana y con solo su tarjeta sanitaria pueda recoger su medicación. Ayer lo comentaba con la directora de la agencia, que es un proyecto ambicioso, que estamos trabajando a tope con él, pero que tiene su complejidad. Al final, como decía el doctor Ivo, me parece que ha sido, que se reducen los campos de comunicación de todo este tipo de información que tenemos, porque cuando se transmite una receta electrónica viaja mucha más información por parte del paciente. Y se ha reducido al mínimo precisamente para esto, para poderse utilizar y que se pueda leer en Cantabria una receta de Valencia o una receta de Sevilla. Imagínense ustedes todo lo que han expuesto hoy los ponentes, la complejidad que pueda tener a la hora de interconectarse esos registros de enfermedades con la barbaridad de información que todo ello conlleva. Para mí es un tema importantísimo. También entiendo, como ha dicho el doctor Zurriaga, que esto poco a poco, igual probablemente empecemos con datos básicos, pero que con el paso del tiempo tendremos que obligatoriamente ir aumentándolos. Entonces, antes de pasarle la pregunta, quería comentarle a la doctora Bermejo, que ha comentado en el proyecto este que ha presentado, que el objetivo es pasar del laboratorio de análisis o laboratorio de investigación al paciente, que sería como llegar al clínico, al médico de atención primaria. Es una ambición bastante para mí, vamos, que sería lo ideal, porque al final es el médico de atención primaria el primero que recibe a un paciente y tiene que diagnosticar una enfermedad. Ese proyecto ha dicho el 2023. Claro, los proyectos tienen una duración limitada ya a priori y a eso nos tenemos que ceñir. El objetivo es el que es y evidentemente trataremos de acercarnos a ese objetivo lo más posible, sabiendo ya desde el principio que va a ser imposible alcanzarlo en todos los casos. En todos los casos, en todas las patologías, no es lo mismo para una enfermedad que para otra. En algunas ese objetivo puede ser más accesible, en otras menos. La filosofía es simplemente conectar al investigador o los resultados de la investigación con la clínica y con el paciente, con su día a día. Es lo que los pacientes, las familias, las asociaciones de pacientes nos están reclamando. Bueno, pues tenemos la suerte de trabajar en un trabajo apasionante, pero que es un trabajo que está enfocado precisamente a los pacientes, al bienestar de los pacientes, a aumentar su calidad de vida, prolongar su vida y hacerlo en las mejores condiciones posibles. No haríamos nada estando encerrados en nuestros laboratorios o con nuestros ordenadores realizando análisis estadísticos muy complejos si todos esos resultados no revierten en la sociedad, en pacientes concretos, en familias concretas. Esa es la filosofía general, tener siempre en mente que cuando estamos realizando un trabajo, que cuando estamos generando unos datos, cuando conectamos los datos de una plataforma con los de otra, siempre tiene que ser pensando en lograr ese máximo beneficio para el finalista de nuestro trabajo, que son justamente los pacientes. Los que hay ahora, los que estén por venir incluso, con una visión muy amplia, evidentemente, sí. Bueno, buenos días. Soy Manuel Posada, el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Muchas gracias a los tres ponentes. En especial quiero agradecer a Ivo Guz el haber participado en este congreso. Es la primera vez que el Comité Científico te ha invitado y creo que era importante que este congreso conocieras, las personas que asisten a este congreso conocieran el trabajo que tú y tu equipo habéis desarrollado durante estos años y lo que tenéis que desarrollar todavía. Entonces, te quiero agradecer personalmente. Bueno, es quizá un poco una situación irónica la que quiero plantear, pero muy directa. Como el moderador parece como árbitro también juega en este partido, la pregunta va para el moderador. En ese ejemplo que tú has puesto de la interoperabilidad que estáis poniendo de las recetas, ¿serías capaz de darme la cifra de dinero fresco que se está poniendo entre la administración pública y la administración privada? Porque eso te puede dar respuestas de por qué los otros proyectos no avanzan. Bueno, es una pregunta que no puedo decir que me alegro que me haga esa pregunta, porque primeramente no la conozco,
Es un proyecto que lo están desarrollando las propias comunidades autónomas y a través del Ministerio, pero sinceramente desconozco la aportación que se hace económicamente al mismo. Es un tema, sí que efectivamente, ayer lo hablaba con la directora de la agencia, que sí que es verdad que parece que aparecen datos a nivel nacional de que existen transacciones entre las diferentes comunidades autónomas y se está funcionando, pero a mi entender debería de ser más fluido y más ágil. Sí que es verdad que todavía no estamos todos, no están todas las comunidades autónomas incluidas en el proyecto. No quiero nombrar a nadie porque igual lo nombro y acaban de entrar en el proyecto de interoperabilidad, pero no estamos todos. Estaremos en breve, pero hay ligeros fallos. A mi modesto entender, deberíamos de invertir probablemente más recursos para que existiese más comunicación entre las diferentes comunidades autónomas. Porque ahora mismo, si existe algún problema, si llega un paciente con una receta a una comunidad autónoma y llega a la farmacia y le pasan la tarjeta sanitaria y no puede ver la medicación, no existe un sitio donde te puedan dar respuestas. Normalmente el farmacéutico llama a su colegio de farmacia, pero el colegio de farmacia le puede decir las cosas de su provincia, porque es lo que controla. Si usted viene aquí, vamos aquí en Sevilla a una farmacia, pasamos una tarjeta sanitaria de Comunidad Valenciana y no vemos la medicación, el farmacéutico seguramente llamará al Colegio de Sevilla y preguntará qué está pasando, que no funciona. El Colegio de Sevilla se pondrá en comunicación con la Comunidad Valenciana. Es todo un poquito angosto y eso sí que es verdad que deberíamos de destinar algún tipo de recurso adicional a que existiese un centro coordinador. Lo hemos dicho en la mesa muchas veces, es muy importante la coordinación entre todos para que ese único organismo sea el que tenga las preguntas y las respuestas. Ahora mismo, en el tema de la interoperabilidad, normalmente tenemos las preguntas. Para buscar las respuestas tenemos que empezar a llamar a otras puertas. Y yo un poco he puesto el ejemplo porque veo la complejidad en mi mundo y veo la importancia que tiene, porque yo, no sé, pero cualquiera hemos viajado y antes, si tú tenías que ir a tu médico a por tus recetas, cuando te ibas de vacaciones a cualquier otro sitio, te ibas a Galicia y tenías que desplazarte al centro de salud gallego, pedir cita con el médico gallego, que te dieran la cita, que te saque las recetas del sistema gallego de salud y entonces ir a la farmacia. Con este avance, la verdad es que vamos, no hay color. No, eso solamente, perdona por el tema de la pregunta, pero me imaginaba que no tenías el dato encima de la mesa, pero lo que quería hacer frente, que no es un problema de interoperabilidad entre sistemas de comunidades autónomas, porque está interviniendo la farmacia, que no pertenece a la comunidad autónoma físicamente, pero es un sistema sacado del sistema de salud. Y el sistema de farmacia seguramente lo tendrá que estar poniendo, no sé si en COFARES, los colegios farmacéuticos, pero la interoperabilidad de esos sistemas no lo pone el sistema de salud. Con lo cual hay dinero extra, aparte del sistema de salud. Y es al dinero que me refería, que probablemente esa partida no es la que pone el sistema de salud. No sé si creo que no es objeto de esta mesa, pero estás poniendo el dedo en la llaga. Efectivamente hay presupuestos y hay dinero que la oficina de farmacia, que no pertenece al sistema, participa con el Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que es el político el que debe decidir esa partida presupuestaria dónde la destina. Por supuesto que hay dinero, para mí hay dinero. Lo que pasa es que claro, hay muchas cosas para hacer. Y luego es efectivamente el que gobierna el que debe decidir dónde debe de invertir pues, esas partidas presupuestarias. ¿Qué cantidad se está poniendo para que las cosas funcionen en 10 años, en 5 o en 3? Claro, lo ha comentado y lo tenía aquí preparado para la conclusión de la mesa, lo ha comentado la doctora Bermejo. Efectivamente, hay que sensibilizar a nuestros estamentos políticos, a los políticos que son los que deciden qué hacen con los presupuestos que tienen. Les tenemos que sensibilizar en que hay cosas que es importante que se invierta. Porque a mí la mesa de hoy me ha parecido súper interesante, las cosas que se están haciendo en el Instituto del Dr. Gut, que toda esa información en el Instituto Carlos III, por supuesto, toda esa información, o lo que se hace en Comunidad Valenciana, cada comunidad autónoma desarrolla sus propios sistemas de investigación.
Pero es fundamental, como ha dicho la doctora Bermejo, que exista una coordinación, ya no solamente a nivel europeo. Primero aquí, nosotros, que entre nosotros tengamos claro cómo nos comunicamos a través de estos sistemas de codificación, que sepamos cuando hablamos de una cosa, de una enfermedad con su denominación internacional, el mismo código para todo el mundo, y que cuando decimos que una cosa es blanca, todos entendemos que es blanca y no que es un blanco roto, es blanca. Y con todo eso, si somos capaces de coordinarlo, primero entre nosotros y por supuesto con los europeos y a nivel internacional, si es que es verdad, lo habéis dicho en vuestras exposiciones. Hay un doctor, lo ha dicho el doctor Gut, que visita a un paciente entre una variabilidad de 3 millones, creo que era, un paciente. Y en toda su vida no vuelve a ver a este paciente con esa enfermedad. Y en cambio, a lo mejor en nuestros antagonistas, los australianos, hay otro doctor que ve ese mismo paciente. Si estos dos señores no están, ha sido su exposición. Si somos capaces de conectarles, yo le doy un paracetamol y le ha bajado la fiebre. Y el otro lo puede ver, lo puede saber, y es todo aprender, y evolucionamos, pero positivamente y exponencialmente con los sistemas de información. Para mí es fundamental lo que habéis expuesto y cantidad de cosas que habéis dicho. Yo no sé si ya tenéis algo más que decir o hacemos... ¿Alguien más tiene algún tipo de alguna pregunta que no sea para el moderador? ¿No? Bueno, pues entonces yo quiero agradecer personalmente a los ponentes, porque han sido unas ponencias magníficas, a los tres, a la organización por invitarnos y por hacernos partícipes de este congreso que está siendo estupendo. Y a modo de resumen, nos han comentado los tres ponentes, hay 3 proyectos, el EJPRD, que nos ha comentado la doctora Bermejo, el Red Connect del doctor Gut y el doctor Zurriaga, que nos ha comentado la experiencia en comunidad valenciana del R-Code. Son proyectos estupendos que creo que en un plazo breve nos harán avanzar muchísimo en los sistemas de información, que para mí es el futuro para mejorar en el conocimiento de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Muchísimas gracias.